Buenas noches tengan todos, hermanos. Es un gusto tenerles una vez más para estudiar la palabra de Dios. En este día estudiaremos el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Efesios 3, de los versos 14 al 21. Y daré lectura a esta porción. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Es aquí donde Pablo reanuda la frase que había empezado en el versículo 1. Cuando se desvió por otro camino. ¿Cuál es la causa que le hace orar? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que le mueve a Pablo a orar? De nuevo, nos encontramos con la idea fundamental de la carta. Pablo ha trazado un gran cuadro de la iglesia. Este es un mundo en caos. Es un caos desintegrado. Hay división por todas partes. Hay división entre nación y nación. Hay división entre una persona y otra. Hay división dentro de la vida interior de cada persona. El designio de Dios es que todos estos elementos discordantes se reúnan en Jesucristo. Pero eso no se puede lograr a menos que la iglesia proclame el mensaje de Jesucristo. El mensaje del amor de Dios a todo el mundo. Por esta causa es por lo que Pablo ora, para que la iglesia haga su parte, anunciando el mensaje de Jesucristo, anunciando el amor de Dios. Estaba pidiéndole Pablo a Dios que los que están dentro de la iglesia sean tales que toda la iglesia sea el cuerpo de Cristo. Debemos fijarnos en las palabras que Pablo usa para describir su actitud en la oración. Me pongo de rodillas, dice, en oración a Dios. Eso no quiere decir simplemente que se arrodilla, quiere decir que se postra. La postura normal para la oración entre los judíos era de pie, con los brazos extendidos y las palmas de las manos hacia arriba. La oración de Pablo por la iglesia es tan intensa que él se postra delante de Dios en una agonía de súplica. Dirige su oración a Dios, el Padre. Es interesante fijarnos en las varias cosas que dice Pablo en esta carta acerca de Dios como Padre, porque de ellas podemos sacar una idea más clara de lo que tenía en mente. Al hablarnos de la paternalidad de Dios. En primer lugar, Dios es el Padre de Jesús. No es verdad decir que Jesús fue la primera persona que llamó Padre a Dios. Los griegos antiguos llamaban a su Dios superior Zeus y le llamaban el Padre de los dioses. Los romanos llamaban a su Dios principal Júpiter, que quiere decir Deus Pater. En latín, al traducirlo en español, significa Dios el Padre. Pero hay dos palabras íntimamente relacionadas y que tienen un cierto parecido. Y sin embargo, difieren claramente en significado. Esta palabra es paternidad, que se refiere a la condición de padre en el sentido puramente físico. Paternidad se refiere a esa relación puramente física de un padre con su hijo. Así que se puede aplicar a un hombre que ni siquiera ha visto en su vida
a su Hijo. Por otra parte, tenemos la palabra paternalidad. Esta describe la entrañable relación que hay, una relación de amor, de confianza y cuidado. Cuando se usa la palabra Padre refiriéndose a un Dios antes que viniera Jesús, se usaba en el sentido de paternidad. Se quería decir que los dioses eran responsables de la creación de la humanidad. No había en la palabra nada del amor, ni de la intimidad, ni del cuidado que Jesús puso en ella. El corazón de la concepción cristiana de Dios es que es como Jesús. Si nosotros sabemos que Dios nos ama, es porque Jesucristo mostró ese amor. Si sabemos que Dios perdona, es porque Jesucristo mostró ese perdón. Es a través de Jesucristo por medio del cual conocemos quién es el Padre y las cualidades que Él tiene. Amante, misericordioso como Jesús. Siempre fue en su relación con Jesús como Pablo pensó en Dios. Segundo, Dios es el Padre al que tenemos acceso. La esencia del Antiguo Testamento es que Dios es alguien al que estaba prohibido el acceso. Cuando Manoa, que había de ser el padre de Sansón, se dio cuenta de quién había sido el que le había visitado, dijo: vamos a morir sin remedio porque hemos visto a Dios. Jueces 13, verso 22. En el culto judío del templo, el lugar santísimo se consideraba la morada de Dios, en la que solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso solamente una vez al año, el día de la expiación, el Yom Kippur. Hay una historia que se cuenta de un niño cuyo padre ascendió al grado más alto, al rango más alto del ejército. Cuando el niño se enteró de esto, se quedó callado por un momento y preguntó: ¿le molestará que yo le siga llamando papá? La esencia de la fe cristiana es el acceso ilimitado a la presencia de Dios. Tercero, Dios es el Padre de la gloria, el Padre glorioso. Aquí tenemos la otra cara de la moneda. Si habláramos solamente de la accesibilidad al amor de Dios, sería fácil caer en pura sensiblería. Pero la fe cristiana se goza no solo en la maravilla de la accesibilidad de Dios, sino que también se goza en su santidad y en su gloria. Dios recibe al pecador, pero no para que trafique con su amor, permaneciendo en el pecado. Dios es santo, y los que buscan su amistad deben serlo también. Cuarto, Dios es el Padre de todos. Ninguna persona, ni iglesia, ni nación tiene la exclusiva relación filial con Dios. Ese fue el error que cometieron los judíos. La paternalidad de Dios abarca toda la humanidad. Y eso quiere decir que debemos respetar y amar a todos los seres humanos. Quinto, Dios es el Padre a quien se debe dar gracias. La paternalidad de Dios implica la deuda humana. Es una equivocación creer que Dios no nos ayuda nada más que en situaciones extraordinarias. Como Dios prodiga sus dones tan regularmente, y esto es lo que sucede, como nos bendice regularmente, de manera cotidiana, muchas veces pasamos desapercibido que a Dios no solo le debemos la salvación de nuestra alma, sino que también nuestra vida. Le debemos el aliento, le debemos todas las cosas que disfrutamos. Sexto lugar, Dios es el dechado de toda verdadera paternalidad. Esto impone una tremenda responsabilidad a todos los padres humanos. Enseñamos a nuestros hijos a llamar a Dios Padre.
Y la única idea que van a formarse de la paternalidad de Dios es lo que vean en nosotros. La paternalidad humana debe modelarse sobre la paternalidad de Dios. Pablo le pide a Dios en oración que su pueblo sea fortalecido en el ser interior. ¿Qué quería decir? El ser interior era una frase por la que los griegos entendían tres cosas. La primera que entendían acerca de qué es el ser interior, la primera cosa que entendían era la inteligencia. La inteligencia de una persona. Pablo oraba para que Jesucristo fortaleciera la inteligencia de sus amigos y hermanos en la iglesia. Quería que estuvieran mejor capacitados para discernir entre lo erróneo y lo cierto. Quería que Cristo les diera la sabiduría que les era necesaria para mantener su vida pura y a salvo. La segunda cosa que significaba o que los griegos entendían por el ser interior es la conciencia. Pablo pedía en oración que se hicieran más sensibles a la conciencia de su pueblo, el pueblo de Dios, que fuera más sensible a las necesidades de los demás, más sensible al dolor ajeno. A veces no se tiene en cuenta la conciencia y se le deja perder sensibilidad. Pablo pedía en oración que Jesús mantuviera nuestras conciencias sensibles y alerta. Es lo que pide Pablo para nosotros los creyentes. Una conciencia sensible y alerta. En tercer lugar, lo que los griegos antiguos entendían por la frase el ser interior, se refería también a la voluntad. Muchas veces sabemos lo que es correcto y tenemos intención de seguirlo, pero nuestra voluntad no es suficientemente fuerte para respaldar nuestro conocimiento y ponerlo en práctica. Aquí vale la pena mencionar esa frase de San Agustín que he compartido con ustedes en ocasiones anteriores. San Agustín, en el siglo IV, un gran pensador cristiano, él decía, el pecado hace dos cosas en una persona. Confunde la mente y debilita la voluntad. Cuando el pecado te confunde la mente, a lo bueno le llamas malo y a lo malo le llamas bueno. Te confunde la mente el pecado. Dejas de percibir la realidad tal como ésta debe ser percibida a la luz de la palabra de Dios. La otra cosa que hace el pecado es que debilita tu voluntad. Lo bueno que quieres hacer no lo haces, sino que lo malo que no quieres hacer, eso terminas haciendo. El pecado estropea la voluntad, la debilita, de tal manera que aun cuando tú quieras cambiar, no puedes hacerlo. Ya no depende de tu voluntad el poder cambiar, sino que depende de la acción directa de Dios en tu voluntad. Solamente así puede la voluntad y la mente ser restaurada. La mente y la voluntad necesitan también ser redimidas por Jesucristo. Y eso es lo que Él hace. Redime la mente y la voluntad para que ya no estén esclavizadas al poder del pecado, sino que estén sometidas al bendito poder de Dios. El ser interior, pues, es la inteligencia, la conciencia y la voluntad. Así es como lo entendían en los tiempos de Pablo. El fortalecimiento del ser interior viene cuando Cristo fija su residencia permanente en el interior de una persona. La palabra que usa Pablo para el morar de Cristo, para el residir Cristo en nuestros corazones, es una palabra griega, ya que en griego fue el idioma original en el que el apóstol Pablo escribió sus cartas. La palabra griega que él usa es katoikein, que es la que se usa para una residencia permanente, distinta de la temporal. Por esa razón, si usted vive acá en los Estados Unidos y tiene una tarjeta de residencia permanente, usted es katoikein. Eso es lo que es, katoikein. Usted reside permanentemente
en este país. Cuando Cristo viene a morar, cuando Cristo viene a residir en nuestro corazón, Él viene a residir permanentemente. Así que Cristo es katoikein en nuestro corazón. Él reside permanentemente en nuestro corazón. El secreto de la fortaleza de los cristianos está en esa presencia de Cristo en nuestro corazón, una presencia continua, permanente. Él habita en lo más íntimo de nuestra vida. Cristo está dispuesto a venir a la vida de una persona, pero no contra su voluntad. Él espera nuestra invitación para venir a traernos su fuerza, porque esto debemos de estar claro. Cristo está dispuesto a venir a la vida de una persona, pero no contra la voluntad de esa persona. La persona tiene que estar dispuesta a rendir su vida a Cristo para que Cristo entre en su vida y se convierta en katoikein, en residente permanente en tu corazón. Pablo le pide a Dios en oración que el cristiano sea capaz de captar el significado de la anchura, la profundidad, la longitud y la altura del amor de Cristo. Es como si Pablo nos invitara a mirar el universo y viéramos al cielo infinito sobre nosotros y viéramos a los horizontes ilimitados a cada lado de nosotros y viéramos la profundidad de la tierra y de los mares por debajo de nosotros y dijera, el amor de Cristo es tan inmenso como todo esto. No es probable que Pablo tuviera en su mente ningún pensamiento distinto que la indudable magnitud del amor de Cristo. Pero muchos han tomado esta expresión y han leído en ella significados algunos de ellos muy hermosos, por cierto. Un comentarista antiguo ve la cruz como el símbolo de este amor. Decía que la parte superior de la cruz señala hacia arriba. El mismo poste vertical señala hacia abajo. Y los brazos de la cruz señalan al horizonte lejano a cada lado. Jerónimo, un gran pensador cristiano del siglo IV, dijo que el amor de Cristo alcanza a incluir a los santos ángeles, que llega hasta abajo para incluir a los malos espíritus del infierno, que en su longitud abarca a todas las personas que se esfuerzan por elevarse y en su anchura cubre a todas las personas que vagan cada vez más lejos de Él. Si queremos desarrollar este punto, podemos decir que en su anchura el amor de Cristo incluye a todas las personas, porque de tal manera amó Dios al mundo. Así que Dios, en su amor, en el amor de Cristo, incluye a todas las personas de cualquier clase, de cualquier edad y de cualquier mundo en el que viva. Y en su longitud, el amor de Cristo está dispuesto a llegar hasta la cruz. En su profundidad descendió hasta la experiencia de la muerte. En su altura nos sigue amando desde el cielo, donde Él está intercediendo constantemente por nosotros, como nos lo dice Hebreos 7, verso 25. Ninguna persona queda excluida del amor de Cristo. Ningún lugar está fuera del alcance de Cristo. Entonces Pablo vuelve otra vez al pensamiento dominante de esta epístola, de esta carta. ¿Dónde se puede experimentar ese amor? ¿Dónde? Lo experimentamos con todo el pueblo consagrado de Dios. Es allí donde se experimenta. Es decir, lo encontramos en la comunión en la iglesia, en la comunión con los hermanos, en el compañerismo de los hermanos. Es allí donde encontramos el amor de Dios. Juan Wesley, un gran evangelista del siglo XVII, decía: Dios no sabe nada de una religión solitaria. Ninguna persona, dijo, fue nunca al cielo en solitario. La iglesia puede tener sus faltas, sus miembros pueden estar muy lejos de como deberían ser, pero en la comunión de la iglesia es donde encontramos el amor de Dios.
Pablo termina con una doxología y con una alabanza. Dios puede hacer por nosotros mucho más de lo que soñamos, y lo hace por nosotros en la iglesia y en Cristo. Una vez más, antes de salirnos de este capítulo, pensemos en la descripción gloriosa que hace Pablo de la iglesia. Este mundo no es como es debido. Está desgarrado por fuerzas opuestas, como por odios y luchas. Unas naciones contra otras, unas personas contra otras, unas clases contra otras. Dentro de cada persona se mantiene una lucha entre el bien y el mal. El designio de Dios es que todas las personas y las naciones lleguen a estar unidas en Cristo. Para llegar a alcanzar esta meta, Cristo necesita que la iglesia vaya a hablarle a todo el mundo de su amor y de su misericordia. Y la iglesia no podrá hacerlo a menos que sus miembros, unidos entrañablemente en comunión, unidos en compañerismo, experimenten el amor ilimitado de Cristo. Solamente así podemos cumplir nuestra misión de hablarle al mundo del amor de Dios y del perdón que se nos ofrece a través de Cristo. Solamente cuando tenemos comunión entre nosotros, solamente cuando tenemos ese compañerismo entre nosotros como iglesia, el amor de Cristo mora en nosotros, y entonces podremos, en esa unidad entrañable que es el cuerpo de Cristo, solo entonces podemos experimentar el amor ilimitado de Cristo. Mis hermanos, que Dios les bendiga con ese amor.